Buenas tardes, mi nombre es Breiner Santiago Vázquez García. Pertenezco al grupo de mantenimiento de los motores diésel de la ficha número 2381066 y vengo a presentarles dos temas que tal vez no conocían y nos hablan mucho sobre cómo es la educación, cómo se fomenta, cómo se estructura, etc. Empecemos. La educación de calidad vista desde los derechos humanos. La educación es un derecho social consignado en los principales tratados internacionales de los derechos humanos y en casi todas las constituciones políticas de los países del mundo. Está encargada en contribuir a la formación de las personas como sujetos de derecho, quienes aprenderán a convivir en una sociedad llena de muchas dificultades y perjuicios sociales. La educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos de los demás y las libertades. Para entender la educación desde la perspectiva de los derechos humanos, necesitamos advertir que el soporte moral de estos es la exaltación de la dignidad de los demás, de aquellas personas que se encuentran a mi alrededor. Corresponde al valor intrínseco que tienen todas ellas por sus condiciones de seres humanos, independientemente de las diferencias de raza, nacionalidad, sexo, estatus, etc. Por dicha razón, desde la filosofía de los derechos humanos, toda acción o intervención educativa será de calidad en la medida en que se oriente a realizar la dignidad y a fortalecer la vida de las personas como seres dignos. Desde los aportes de la nueva sociología de análisis del fenómeno educativo, encontramos los modelos tradicional y libertador. A continuación les explicaré cada uno de los modelos, les profundizaré un poco. El tradicional, las escuelas, centros de instrucción que forman y promueven el ascenso social de la gente, desconociendo de qué fondos son, de dónde son, etc. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se concibe como el consumo de conocimiento que se transmiten en las escuelas como espacios instruccionales, donde se reproducen los valores de la cultura dominante y se promueve el aprendizaje de habilidades y competencias para operar eficazmente dentro de la sociedad. En este tipo de educación el maestro es depositario del conocimiento y el único portador del saber, mientras que los estudiantes son las cajas de depósito y resonancia de conocimiento que reciben sin convertirlo como único y verdadero. El modelo libertador, a diferencia del modelo tradicional, es liberador humanista. Esta busca la profundización de la toma de conciencia del hombre, su realidad, bajo la exaltación de su conciencia de sujeto, activo de su propia vida y resistencia. La educación liberadora combate el propósito esencial de la educación bancaria, que es adormecer y manipular la conciencia de las personas. La educación liberadora rompe con el carácter acrítico, impositivo, vertical y creación de falsa conciencia de las personas. Pero ¿qué es el carácter acrítico e impositivo? Nos dice que es aquello que impide, es decir, que obliga e impone. Un ejemplo de ello son como los impuestos que impone cada gobierno. Bajo ese mismo concepto, en la educación liberadora se problematiza la relación hombre-mundo y se promueve la postura crítica frente a la realidad social que mediatiza a los sujetos. Como esto se busca que ellos se hagan conscientes de las relaciones sociales y de poder que determina tal realidad, asumen el papel de actores de su propia vida y de los procesos de transformación social necesarios para la dignificación humana de la vida. El planteamiento realizado de la educación de calidad desde la perspectiva de los derechos humanos permitió ubicar la centralidad que tiene la exaltación de la dignidad humana como propósito educativo fundamental en los procesos de esta naturaleza. Y el análisis realizado permite precisar que la calidad educativa desde la perspectiva de los derechos humanos
Es educación humanista y humanizadora, concientizadora, movilizadora y formadora de las personas como sujetos de derecho y agentes de su propio cambio y su cambio social y del cambio social. Ahora les hablaré sobre la educación para la dignidad de los derechos humanos. La educación para la dignidad y el ejercicio de los derechos humanos. En la segunda mitad del siglo XX se verificó la universalización de una filosofía y una teoría social traducida en una nueva rama de la ciencia del derecho. Los derechos humanos derivan de la dignidad inherente a la persona humana, considerando los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La dignidad de la persona descansa en la condición de ser hombre o de ser mujer, en la realidad de estar dotada de razón y de conciencia y en el propósito de ser el sujeto autónomo de la propia realización de su personalidad y su vida personal y social. Como se ha podido apreciar, esta propuesta surge con la mejor sabiduría de la humanidad, los derechos humanos y la libre determinación del pueblo. Se trata de una ética universal por su origen y su alcance que convoca a todos al reencuentro democrático, a la tolerancia ideológica, a la no discriminación y a la construcción de relaciones injustas, fraternales, mediante la recuperación de las injusticias, apoyadas en la razón y conciencia. He llegado al fin de mi presentación. Me queda como experiencia aprender a entregar los trabajos temprano, dejar algunas cosas de lado y saber escuchar en clase.